Hola amigos, bienvenidos a Las Letras en el Tiempo. Hoy les contaremos que el quinto documento del libro de Génesis probablemente fue preparado por Sem y entregado por este a Abraham. Sem vivió 98 años antes del diluvio hasta 150 años después del nacimiento de Abraham. La familia de Noé desembarcó del arca en el monte Ararat, cerca de la fuente del río Éufrates. Parece que luego emigraron 800 kilómetros suroeste y se asentaron en Babilonia, su hogar antidiluviano. 100 años más tarde, fueron dispersos por la confusión de lenguas. Esto nos lleva a preguntarnos qué implicancias reales tuvo este hecho tan singular en el posterior desarrollo de la civilización humana. No te alejes, que ya comenzamos. La gran aventura de las letras en el tiempo. El saber de letras. Los jafecitas, descendientes de Jafet, se dirigieron hacia el norte y poblaron regiones alrededor de los mares Negro y Caspio. Fueron progenitores de las grandes razas caucásicas de Europa y Asia. Los griegos tenían una tradición de que los lapetos, posiblemente Jafet, era padre de la raza humana. Los camitas fueron los descendientes de Cam y emigraron al sur. Los nombres que aquí se citan parecen indicar Arabia Central y Meridional, Egipto y las costas este y sur del Mediterráneo. Canaán, hijo de Cam, colonizó y dio su propio nombre a la tierra que luego fue hogar nacional de los judíos. Egipto fue llamado la tierra de Cam y puede ser que éste haya encabezado en persona la emigración hacia allá. Ken, nombre de un dios egipcio, era equivalente a la palabra Cam. Egipto fue llamado Misraim, nombre del otro hijo de Cam. Los semitas fueron los judíos, asirios, sirios y elamitas en la parte norte del valle del Éufrates y sus alrededores. Jobab, quien aparece en Génesis 10:29, puede haber sido Job. Nimrod fue el caudillo más prominente de los 400 años entre el diluvio y Abraham. Nieto de Cam y nacido poco después del diluvio, a juzgar por las edades citadas en Génesis capítulo 11, puede haber vivido durante todo aquel período. Fue un hombre muy emprendedor. Su fama de vigoroso cazador implica que fue protector del pueblo en una época en que las fieras eran una amenaza continua. En los sellos y bajorrelieves primitivos babilónicos, a menudo se representa a un rey en combate victorioso como león. Esto puede ser una tradición acerca de Nimrod. En su ambición de controlar a la raza que se multiplicaba y se extendía rápidamente, parece haber sido cabecilla de la empresa de la Torre de Babel. La construcción de la torre se detuvo temporalmente, pero pronto la continuaron los que quedaron en Babilonia y la torre llegó a ser el centro alrededor del cual se construyó la ciudad. Sirvió luego de modelo para torres similares en otras ciudades babilónicas y puede haber sugerido la forma de las pirámides que poco después comenzaron a levantarse en Egipto. La torre tradicional de Babel queda en Borsippa, 16 kilómetros al sureste del centro de Babilonia. Sir Henry Rawlinson halló en un cimiento en Borsippa un cilindro con esta inscripción: la torre de Borsippa, que un rey anterior había erigido y completado hasta la altura de 42 codos, cuya cima no terminó, cayó en ruinas en tiempos antiguos. No había el debido cuidado de sus cunetas para las aguas. La lluvia y las tempestades se habían llevado los ladrillos y las tejas de sus tejados estaban rotas. El gran dios Marduk me movió a restaurarlas. No cambié su sitio ni cambié los cimientos de sus muros. En una época propicia renové su enladrillado y las tejas de sus tejados y escribí mi nombre sobre las cornisas del edificio. La hice de nuevo tal como había sido en siglos pasados. Erigí sus pináculos tal como eran en días remotos. Esto parece una tradición de la torre incompleta de Babel. Entre los arqueólogos generalmente se cree que el sitio verdadero pudo haber sido en el centro de Babilonia y se identifica con las ruinas inmediatamente al norte del templo de Marduk. El asiriólogo George Smith halló una tablilla antigua con la siguiente leyenda, abre comillas: la construcción de esta ilustre torre ofendió a los dioses. En una noche derribaron lo que se había edificado, los esparcieron lejos e hicieron extraño su lenguaje, impidieron su progreso, lloraron lágrimas ardientes sobre Babilonia. Cierre comillas. Al parecer, después de la confusión de lenguas, Nimrod levantó 3 ciudades vecinas: Erech,
Akkad y Calnet, consolidándolas en un solo reino bajo su propio dominio. Las ciudades y los reinos eran en aquel tiempo muy pequeños, pero tales fueron los comienzos del imperialismo. Por largo tiempo Babilonia fue conocida como la tierra de Nimrod. Después se le divinizó como dios de Babilonia, siendo su nombre idéntico Merodach. Todavía con ambiciones de controlar a la raza que seguía extendiéndose, Nimrod fue 500 kilómetros más al norte, donde fundó Nínive y las ciudades vecinas de Rehovot, Calaad y Resen. Este se considera que fue el reinado norteño de Nimrod. El saber de letras. Llegando al final de nuestro programa, cabe señalar que después de muchos siglos, las ciudades de Babilonia y Nínive fundadas por Nimrod fueron las ciudades principales del mundo. Algunos identifican a Nimrod con Gilgamesh, quinto rey de la dinastía Erech. Según escritos cuneiformes, Nínive fue colonizada desde Babilonia, lo cual se confirma en Génesis capítulo 10. Agradecemos vuestra atención y los invitamos a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. No olviden dejarnos un me gusta si lo desean para mayor difusión de nuestro programa. Un abrazo y nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto, amigos. Adiós, amigos.